Siguiendo con el debate en torno a los 32 años desde la caída de la dictadura, queremos conversar un poco acerca de las limitaciones culturales y artísticas que ha producido el estronismo tanto en el periodo dictatorial como también en la postdictadura. La vez pasada, el doctor García nos comentaba los motivos del por qué José Asunción Flores era muy odiado, o mejor dicho, temido por el general Alfredo Stroessner. Y nos decía específicamente que el hecho de que José Asunción Flores fuese comunista le valió por años la indiferencia total por parte del gobierno, por más que haya sido el creador de la guarania. Así también muchos otros artistas e intelectuales de alto nivel sufrieron las represalias de un Estado intolerante y conservador, como por ejemplo, de los tantos que existieron, podemos mencionar a nuestro Premio Cervantes, al escritor Augusto Roabasto o a la poetisa Carmen Soler y muchos más, de los cuales lamentablemente no pudimos disfrutar en su totalidad porque los límites de la libertad de expresión en ese entonces eran bastante represivos. Sí, compañero, bueno, es un punto muy importante porque también tocamos lo que es la educación y bueno, no podemos dejar de lado la cultura, que la cultura está del lado también de la educación, porque sin cultura no puede educación. Toda cultura necesita necesariamente una educación para formarse. Y bueno, eso es un punto muy importante que bueno, el estronismo limitó constantemente todo progreso intelectual en todos los ámbitos. ¿Y cómo evidenciamos eso? Es bastante fácil. Por ejemplo, nosotros cuando queremos conseguir libros de autores paraguayos de los 60, de los 70 y los 80, no existen materiales de estos autores. Y si existen, son de relanzamientos argentinos de la época del 70, el 60 y bueno, todo el periodo del estronismo. Y bueno, esto también da como evidencia que todas esas limitaciones hoy en día es una síntesis. Por eso también en nuestro país actualmente hay poco interés en el ámbito cultural y eso es resultado del estronismo, del post-estronismo, que como ya hablamos limitó aspectos psicológicos, físicos de lesa humanidad y también obviamente la cultura, que es un punto muy importante. Pero con lo que decía el compañero Obando, una de las causas que también limitó también el regreso de José Asunción Flores es que supuestamente hay una idea de que el primer lanzamiento del disco de José Asunción Flores se lanzó en Moscú, o sea, en la Unión Soviética. Y también hay una foto que tuve la oportunidad de ver en el Centro Cultural Manzana La Ribera, Carlos Colombino, creo que era el centenario, la creación de la guarania, creo que era, o el nacimiento, me parece que era. La verdad desconozco, perdón por eso, pero hay una foto donde él sale con el presidente de la revolución, Mao, José Asunción Flores, invitado por Mao, por la celebración del 10º aniversario de la Revolución Cultural China. Entonces, esas imágenes también, por así decirlo, limitaron muchos aspectos de la cultura de nuestro país. Y otro subgénero de la guarania, que no hay que olvidar, que también es parte, por ejemplo, Vocal 2, o el mismísimo, nuestro músico que hace la famosa canción Mono Sapiens, Alberto Rodas, que, bueno, ellos componen también parte de un género musical que se llama Nuevo Cancionero Paraguayo. ¿Qué es el nuevo género musical llamado Nuevo Cancionero Paraguayo? Es un subgénero musical que nació en la década del 70 y que tiene como influencias a músicos latinoamericanos de protesta. Entonces, la conjunción de la música de protesta, la música popular, fueron totalmente censurados en los medios masivos de comunicación en la época. ¿Por qué? Por la característica del mensaje que emitían. Entonces, todo lo que tenga que ver con vanguardia, revolución, innovación, filosofía, materiales que se oponían al cierto sistema fueron reprimidos. Y bueno, la tesis es esa. La antítesis es la desaparición de los libros y de los materiales culturales. Y como síntesis tenemos una dialéctica que es esto: la escasez y la decadencia cultural en nuestro presente siglo XXI aquí en nuestro país, Paraguay. Es sabido también que oficiales de la policía durante el gobierno de Stroessner entraban a las casas de sospechosos, o sea, de gente sospechosa de tener libros. No estamos hablando de ser comunista, no, de tener libros. O sea, era considerado subversivo tener libros, leer libros, tener cierto interés, cierta ambición cultural, digamos,
ya era mal visto y era reprimido, era castigado, digamos. La gente tenía que enterrar sus libros en los patios de su casa, y eso es real, eso ocurrió. Así de fuerte fue, compañeros. En el tejado, o en donde se podía más, la gente escondía sus libros por temor a irse, ya sea acá en Asunción a la Tercera o en alguna otra comisaría, a ser torturados por tener libros, a ser sospechosos de comunistas, dentro de una lógica anticomunista en el contexto de la Guerra Fría. Como fue parte del proceso. Y vos sabés que cuando hablamos esto de libros, me recuerda un caso muy importante de una película que se hizo a base de un libro, que es la Operación Fahrenheit 451, disculpas, donde en ese libro se retrata que hay una distopía ya totalitarista, donde como regla general hay bomberos que son más profesionales que los científicos, porque tienen la misión de destruir todos los libros. Está prohibido el conocimiento. Y básicamente eso se aplicó en la época del Estronato, sin duda alguna. Sí, uno de los lemas icónicos de la época dictatorial fue democracia sin comunismo. Por lo tanto, todo aquel que se pronunciase en contra del régimen, sin importar que tenga o que comulgue con el comunismo, era tildado de comunista y por lo tanto era pasible como mínimo de ser detenido, torturado o asesinado. Esta actitud anticomunista, como se denomina actualmente el cuco hacia el comunismo o el temor hacia los comunistas, me animo a decir que sigue siendo una impronta social y también de los instrumentos de coerción. Yo tengo una experiencia en una de las tantas detenciones que tuve, digo yo por mi aspecto, por tener cabello largo, por tener barba y por andar en motocicleta. En las inmediaciones de la Catedral Metropolitana soy detenido y requisan mi mochila. Requisan mi mochila y como que en ese entonces era estudiante de filosofía, encuentran en mi mochila un cuadernito, un libro rojo, el manifiesto del Partido Comunista. Como estudiante de filosofía y como amante del saber general, me interesé por este autor Carlos Marx y Federico Engels y tenía ese libro. Y antes de requisar mi mochila, revisan mi zapato, me tocan los testículos los policías porque afirmaban de que yo tenía droga por mi aspecto, por mi apariencia, decían que era yo un drogadicto y que era solamente eso, una operación de rutina, que si ellos no hacen eso, ¿quiénes van a hacer, verdad? Por lo tanto, ahí, desde su cabecita, ellos tienen luz verde para atropellar la integridad de cualquier persona que, como en la época oscura, era sospechosa. Y encuentran este libro rojo y automáticamente me pregunta un oficial, Jamba, ¿es la Carlos Marx? Y me mira así, penetrantemente me mira, cuestionándome, inclusive sancionándome con su tono de voz del por qué yo tenía ese libro. Y le expliqué que como estudiante de filosofía, yo le leo a este filósofo. Y bueno, no pasó a mayores, pero de lo que me percaté es justamente de que sigue habiendo esos sensores, esas alarmas, esas expresiones anticomunistas que en el sector policial se siguen llevando a cabo. Hoy por hoy vos reclamás salud, reclamás educación, reclamás tierra, reclamás dignidad laboral y te tildan de zurdito o comunista. Por lo tanto, el estronismo se sigue manifestando en el plano cultural, psicológico, ideológico, con este tipo de prácticas y bueno, desde ahí venimos a decir que el estronismo sigue estando, que el cuco del comunismo fue profundamente trabajado por la dictadura de Stroessner y que hasta hoy, a pesar de que no nos aprecien por tener un libro, sigue habiendo un fuerte cuestionamiento y una amedrentación por parte de los sectores policiales. Totalmente, compañero. Y bueno, ahí se evidencia nuevamente que eso sería el espectro estereotipo generalizado de los tentáculos del estronismo. Y que, como decís vos, sigue latente en muchos aspectos de represión. Y es increíble porque solamente en nuestro país pasa eso del prejuicio de tener un libro de dos grandes filósofos, antes que nada, Carlos Marx y Friedrich Engels, que bueno, replantearon el mundo a través de una filosofía materialista. Y que es necesario su estudio en ciertos ámbitos, jurídico, científico, biológico, químico,
No podemos negar eso. De ahí que sea materialismo científico. Y muchos, vulgos oficiales, hay que decirlo así, no hay que mentir, tienen ese prejuicio lastimosamente. Es como está instaurado también el espectro o el espíritu de genocida de la época estornista, que no me acuerdo un poco su apellido, pero me venía enseguida, pero fue un criminal de guerra y sigue latente su filosofía de represión, básicamente. Una represión que sigue hasta hoy día. Ya mencionamos junto con los compañeros las persecuciones hechas en contra de campesinos, compañeros del campo, en contra de compañeros del área urbana. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta, y por más que existan resabios de lo que fue una época oscura dentro de lo que es la historia del siglo XX en el Paraguay, y así también en lo que fue en toda la región latinoamericana, en el contexto de la Guerra Fría, hay una resistencia que hace oposición a toda la decadencia y a la decadencia cultural, y la oposición a la que me refiero es justamente a la parte musical, que viene engendrando nuevos artistas, nuevos grupos, nuevos artistas plásticos, músicos, de todo tipo de área, en todo el área cultural, perdón. Entre ellos encontramos, por ejemplo, el ya mencionado Alberto Rodas, que se encuentra dentro del nuevo cancionero paraguayo, además de Vocal 2. Dentro del ámbito de otros estilos tenemos también a Enemigos de la Clase, que además de hacer un cover del magnífico Alberto Rodas, el tema de los desaparecidos, cuenta en su haber diferentes temas, en uno llamado La Basura Colorada, que entra a retratar todo lo que fue el desenlace, tal vez sea una continuación de lo que fue la dictadura. Así también tenemos a varias otras bandas que apelan justamente a lo que es el sentido crítico, además de relatar históricamente situaciones como 200 Muertos, una banda nacional del hardcore punk. Nosotros le llamamos del underground, porque no está dependiendo de lo que es el área comercial para poder salir a flote. Fíjate que dentro del ámbito underground tiene muchos fans, en los cuales me encuentro inserto. Además de eso, tenemos a varios otros compañeros, digo compañeros porque son de esa inmensa talla, que siguen tratando de hacer oposición a toda esa consecuencia cultural que nos trae hoy día, en donde la educación sigue siendo paupérrima, en donde lastimosamente nuestros hermanos, tanto nuestros hermanos, ¿por qué no nuestros hijos, en el caso que, ¿verdad? Entra a tallar esa parte, tal vez sigan sufriendo esta gran consecuencia, esta gravísima consecuencia, en donde todavía las aulas siguen cayéndose a pedazos, en donde tenemos a un ministro de Educación que todavía apela a dejar en alto la imagen de una dictadura nefasta, a un presidente, hijo del exsecretario privado del general Alfredo Stroessner, quien leyendo la Biblia leyendo la Biblia en uno de sus discursos trata de tapar todo tipo de falencias en el gobierno, a un ministro de la Educación que no quiere reunirse con compañeros y compañeras del ámbito educacional para plantear mejoras, indicando que no tienen edad para poder debatir sobre lo que es la situación actual. Una universidad en donde todavía, en una universidad que en vez de ser pública sigue siendo privada, cuenta con el mote del servicio de una universidad pública, pero sigue siendo privada porque tenés que pagar millonadas.